Hola a todos, mi nombre es Jimena Lemes, soy profesora egresada del IPA en matemática. Tengo un máster por la Universidad Federal de ABC en Brasil. Soy doctora en didáctica de la matemática por la Universidad de Lille en Francia, donde actualmente también estoy trabajando, tengo un puesto de investigación y de enseñanza. En esta presentación voy a hablar sobre la integración de la historia de la matemática en las clases de formación docente, y para eso voy a mostrar un reporte de una experiencia utilizando historia de la matemática. Mi presentación se llama el Dépaysement épistémologique en la formación de profesores de matemática, reporte de una experiencia utilizando historia de la matemática. Para comenzar, voy a nombrar algunos aspectos ya discutidos en la literatura internacional. Por un lado, tenemos los por qué integrar historia de la matemática en la enseñanza. Evidentemente hay muchos argumentos que son a favor y muchos otros que son en contra, pero bueno, yo voy a hacer referencia a los más acordados, digamos, a los más convenidos a nivel internacional. Por un lado tenemos que la historia de la matemática motiva y despierta la curiosidad de los estudiantes, que humaniza la matemática y en particular yo me concentro en que permite reflexionar sobre concepciones establecidas. Tenemos un montón de autores que hablan sobre estos argumentos. Yo no voy a profundizar porque además está la presentación del doctor Saqueo Vieira Oliveira, que recomiendo, y que él profundiza sobre todos estos argumentos en su presentación, que la recomiendo. Y bueno, yo me focalizo en esta parte de atacar concepciones. Le digo más atacar que reflexionar porque quiero producir una especie de shock de lo que voy a hablar enseguida. Otra parte de mi investigación se centra en la formación docente. Y acá considero otro principio que también está discutido a nivel internacional, que dice: los futuros docentes aprenden modelos de sus formadores, es decir, de su propia experiencia durante toda su escolarización. También hay un montón de autores que hablan de esto. Y de donde, si yo junto mi primer interés y este otro principio del que parto, llego a la conclusión de que para que un futuro docente integre la historia de la matemática en sus clases, es conveniente que él lo viva durante su escolarización. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo podríamos pedirle a un docente que planifique una actividad inspirada en la historia de la matemática si nunca lo vivió? Por supuesto que estoy hablando no solamente de contar una anécdota o hacer una pequeña referencia histórica, ¿no? Estoy hablando de una verdadera integración de la historia de la matemática. Y soy consciente también de que tenemos maravillosos docentes que pueden hacer eso y mucho más. Pero la idea no es que sea una excepción, sino que de verdad exista una herramienta de la que dispongamos para preparar una clase con una perspectiva histórica. Volviendo al inicio, me voy a concentrar en estas dos cosas entonces. Por un lado, atacar una concepción establecida, y por otro, el hecho de vivir una experiencia con un público de formación docente. Al atacar una concepción, se produce una especie de shock epistemológico. Evelyn Bardin, que es una investigadora francesa, una epistemóloga de la ciencia y matemática, define el dépaysement épistémologique como la experiencia que provoca el cuestionamiento de los saberes y los procedimientos que son obvios. ¿Esto qué quiere decir? Es cuestionarse algo, una noción, un concepto que está naturalizado. Este cuestionamiento, este sentirse dépaysé, significa como despaisado, fuera de contexto, como un extranjero frente a un conocimiento que ya teníamos como cierto. Entonces esto produce un sentimiento de incertidumbre, de duda, de cuestionamiento, y es esa especie de shock
conceptual, epistemológico, que es el de Paisa-Mon Epistemology. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi objetivo en esta presentación es mostrar una experiencia en la que se ataca una concepción que existe en un grupo de docentes de matemática utilizando la historia de la matemática. Es decir, producir un dépaysement épistémologique, un shock epistemológico con el objetivo de modificar una concepción. Entonces el plan de esta presentación es el siguiente. Voy a mostrar cuál es el objetivo de la actividad, cuál es la estructura con la que organicé la experiencia, quiénes participaron, cuáles fueron los resultados obtenidos y algunas reflexiones finales. El objetivo de la actividad es entonces atacar una concepción que existe en un grupo docente de matemática. Entonces pensé, ¿qué mejor que atacar la idea de que la matemática pueda resolver todos los problemas que se propone? Como ya lo había anunciado David Hilbert, ¿no? Debemos saber y sabremos. Los argumentos de por qué decidí atacar esta concepción son bastante evidentes. Creo que no tengo que discutir mucho sobre eso. Por ejemplo, en mi caso personal, tenía la convicción de que la matemática podía responder siempre a través de una prueba si un enunciado era verdadero o falso. Entonces, esta incertidumbre en la que vivimos después de la prueba de la teoría de la relatividad, de que no tenemos una única respuesta para una pregunta, nos tranquiliza. La matemática es tranquilizante desde ese punto de vista. Y por eso es tan seductora también. Sin embargo, el hecho de que nosotros, como en tanto docentes, podamos transmitir una concepción de matemática falible, si la aceptamos como una construcción humana, entonces la ponemos bajo un ojo crítico, con matices y con posibilidades de error. Y pensar la matemática de esta manera habilita que nuestros alumnos también la piensen así. Con respecto a la estructura de la experiencia, para estructurar la actividad me basé en la propuesta de módulos de historia, aplicaciones y filosofía de Jan Witz. Aquí vemos una sigla en inglés. Él se basa en 3 dimensiones para estructurar uno de los módulos para poder, digamos, introducir una noción nueva en matemática. Es un investigador de Dinamarca que trabaja para formación docente, pero también en secundaria, o sea que tiene bastante experiencia con los dos públicos, digamos. Bueno, entonces la estructura que él propone se basa en estas 3 dimensiones. Una primera dimensión es la histórica, que es a través de la lectura de una fuente histórica, con una traducción si es necesario, y una guía de lectura, por ejemplo, que tome en cuenta la notación de la época. Una dimensión filosófica, es decir, utilizando un soporte en el que se explique el contexto histórico, social, político y que se busque también una discusión filosófica de la noción, por ejemplo, o del contexto en el que se produjo, y una dimensión de aplicaciones, un soporte en el que se vea la aplicación actual de la noción matemática que se quiere trabajar. Entonces, pensando en mi objetivo, me puse a buscar una fuente histórica en la que se discutiera la estructura de la matemática. Rápidamente uno llega al teorema de incompletitud de Gödel. Aquí presenta un extracto de la fuente original. Obviamente nosotros utilizamos una traducción. Y bueno, y una guía también para poder hacer la lectura de este teorema que se demostró en 1930. Para simplificar un poco, este teorema dice lo siguiente. Si los axiomas de una teoría matemática no se contradicen entre sí, entonces existen enunciados que no se pueden probar ni refutar a partir de ellos. Es decir, que el primer teorema de incompletitud de Gödel demuestra la existencia de enunciados indecidibles. Es decir, que si mi teoría es consistente, porque no hay contradicciones, siempre van a existir indecidibles, agujeros en la teoría, enunciados para los cuales no podemos decir si son verdaderos o falsos. Y esto es un resultado muy potente. Volviendo a nuestro módulo,
de historia, aplicaciones y filosofía, ya tenemos nuestra fuente histórica. Vamos ahora a la dimensión filosófica. Para esta parte utilicé un capítulo del libro La música de los números primos, en donde estaba especialmente interesada en que los cursillistas sintieran las ganas de Hilbert de estructurar todo, lo que significó para él y para la comunidad matemática el resultado tan potente de Gödel. No nos olvidemos que estamos entre guerras, entre las dos guerras mundiales, 1930, después de la teoría de la relatividad, la incertidumbre que eso generaba, las esperanzas de poder fundar los cimientos de la matemática. O sea que este teorema rompió con todo eso. Y tampoco nos olvidemos que el receptor más importante de este teorema fue Alan Turing, que creó la máquina Enigma para desencriptar los mensajes de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y a quien se considera como el padre de las computadoras y de la inteligencia artificial. O sea, que si pensamos linealmente los hechos, podríamos decir que el trabajo de Gödel influenció a Turing, eso sí, es evidente, y que Turing tiene toda la influencia y la creación, la concepción de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial es la dimensión que me estaba faltando, un soporte para poder discutir la dimensión de las aplicaciones. ¿Okay? O sea que eso fue lo que elegí para completar el módulo de mi actividad. ¿Quiénes participaron en esta experiencia? El público entonces de la actividad fueron profesores de matemática uruguayos ya egresados. La actividad fue propuesta en el curso Historia de la Matemática, abordajes para la enseñanza superior, que se hace en línea en el marco del diploma en matemática del Consejo de Formación en Educación y la UDELAR. Esta cohorte fue la del 2018, o sea que los resultados que voy a mostrar son de ese año, porque bueno, ahora en 2020 estamos cursando recién, estoy recién haciendo el curso, así que todavía no tengo resultados. Por lo tanto, son profesores de matemática de todo el país, con varios años de experiencia en secundaria y algunos también con experiencia en formación docente. El curso se basa en una actividad por semana durante 8 semanas y en cada semana se hace un foro, una entrega y una devolución de la actividad. Aquí presento algunos resultados obtenidos entonces. Al planificar esta actividad, mi pregunta era, si los cursillistas tienen una concepción infalible de la matemática, ¿cuál será su reacción cuando sepan que existe un teorema que afirma que hay enunciados que son indecidibles? Entonces aquí tomé algunos de los comentarios que se hicieron en el foro y que representan a la mayoría de los cursillistas. Por ejemplo, me hizo pensar en esa concepción que tienen los estudiantes y en gran medida también nosotros del conocimiento matemático como algo acabado e incuestionable. Siempre había sostenido que es importante presentar las demostraciones matemáticas para justificar la validez y dar significado a las proposiciones. Y ahora no sé qué pensar, me tendré que poner a estudiar lógica. De estos comentarios, perdón, voy a volver. De estos comentarios se puede inferir un cuestionamiento a la idea de una matemática acabada e inmutable. De ahí la idea de choque epistemológico, y gracias a cuestionar esta concepción y nuestras propias creencias sobre la matemática, podemos decir, por ejemplo, en primer lugar, que la vemos un poco más como una construcción humana. Aquí tenemos dos ejemplos, dos extractos también de participaciones en el foro. Personalmente me reconforta la idea de pensar que la dimensión humana de la matemática cobra vida en el hecho de que la matemática no es necesariamente perfecta. Otro estudiante, de alguna manera a mí me deja más tranquila esa dimensión humana, más allá de lo que aún me quede y quedará por aprender, es tranquilizante asumir que no es necesariamente perfecta.
Y en segundo lugar aparece el rol docente, por supuesto preocupado con el tiempo de una planificación, pero también mucho más empático con sus alumnos, gracias a que vivieron la experiencia, a que se produjo este shock epistemológico, esta especie de dépaysement épistémologique. Entonces aquí tengo dos comentarios. El primero es, leyendo estos textos pensé varias cosas para llevar al aula, pero seguramente por falta de tiempo no lo logré. Hacer sentir a los estudiantes incertidumbre sobre las matemáticas, que creo que es lo que sentimos varios al leer los materiales. Vieron la empatía. Ahí vemos la cuestión del tiempo, pero esta también, yo tuve esta experiencia y me gustaría que mis estudiantes también la tuvieran. Segundo comentario. Si les soy sincera, cuando leí los artículos me sentí totalmente ignorante. Ahí vemos el dépaysement épistémologique, el shock enfrente a un conocimiento del cual no tenemos ni idea. Probablemente muy poco de esto pueda llevar a cabo, cuestión de tiempo, porque lo habla también. Así como nos ha hecho reflexionar a nosotros, me imagino todo lo que podría reflexionar los alumnos de bachillerato si les presentamos algo de esto. Ahí vemos la empatía. Un tercer comentario. Cambiar la cabeza y ser consciente de que hay otros modos de hacer las cosas es necesario para poder cambiar algunas de las prácticas de aula. La toma de conciencia. Toma de conciencia de que es posible cambiar alguna cosa. Además, también es importante tener buenos ejemplos e ideas para planificar nuestras clases. Ahí vemos que el hecho de vivir la experiencia nos ayuda a planificar nuestras actividades. Es importante que para el tiempo que le dedicamos tengamos buenos ejemplos y podamos generar prácticas desafiantes y estimulantes para los estudiantes. O sea que ya no se cuestiona tampoco, ay, no tengo tiempo, ahora ya lo percibe de otra manera. Gracias a la experiencia del dépaysement épistémologique podemos identificar varias cosas. La toma de conciencia de una matemática que se construye, que no es infalible, se percibe empatía con los alumnos, el hecho de vivir la experiencia ayuda a pensar la planificación, analizar la estructura de un módulo, como ejemplo, permite apropiarse de una posible manera de planificar una actividad, y la problemática del tiempo está presente, pero desde otra óptica, aceptando la posibilidad de integrar la historia de la matemática una vez que se disponen de buenos ejemplos. Es decir, mi formador me explica cómo hacerlo, bueno, ¿por qué no? Ahora tengo un poco más de idea, un poco más de noción, cómo puedo proponer una actividad en clase. Y entonces algunas reflexiones finales. Esta experiencia no me permite afirmar que la utilización de la historia de la matemática produce cambios. Sin embargo, se observan varios cuestionamientos. Estos cuestionamientos podrían ser la semilla de una posible modificación de concepciones. De todas maneras, para ver si hay una modificación en las concepciones necesitamos tiempo, necesitamos hacer otra investigación que sería más enfocada a la planificación del docente con un público de secundaria, por ejemplo. Ya eso, otro tipo de investigación. Pero vayamos un poco más lejos. Aun si el docente modificara su concepción, ¿se puede decir que este cambio tendrá una influencia en su práctica como docente? Y bueno, y aquí vuelvo a los autores del inicio de mi presentación para afirmar que sí, y que por eso intento integrar historia de la matemática en la clase, sobre todo en la formación docente, buscando modificar ideas preestablecidas en estos docentes, que luego tendrán influencia en sus alumnos. Y si bien la introducción de la historia de la matemática no es nada fácil, no es evidente, lleva tiempo de planificación como todas las planificaciones, yo sigo sosteniendo que planificar una actividad por año, una sola. Eso que evidentemente, ¿no? Que sea una actividad planificada desde la historia de la matemática, es cierto, puede que no sea suficiente, pero también puede hacer la diferencia. Así que anímense. Yo estoy a las órdenes en caso de que ustedes necesiten materiales,
referencias, un poco de orientación de cómo hacer este tipo de actividades. Les puedo mandar ejemplos. Hay varios artículos que están muy interesantes. Y bueno, y nada más. Les dejo por aquí mi email para que me escriban. Les agradezco por su atención y bueno, y hasta la próxima. Espero que les haya gustado la presentación y que les sirva como una especie de posibilidad, de ejemplo para poder organizar e integrar historia de la matemática en sus clases. Hasta pronto.